Es un proyecto que lidera la cooperativa de Llíria, en el que participa la Universidad Politécnica, el Instituto Agroforestal del Mediterráneo como ente del conocimiento, un centro tecnológico que es Aimplas y una empresa que es Irai Nature, que ha hecho el desarrollo de productos naturales. Esa es la idea además de esta acertada convocatoria, ¿vale?, de la Agencia Valenciana de la Innovación, que lo que pretende es que las empresas en donde está el problema formen parte de la solución. La Federación como tal no es socia del proyecto, nosotros hacemos el acompañamiento a las cooperativas, en este caso a la cooperativa de Llíria y en otros proyectos pues con otras cooperativas. Y es el papel institucional que tenemos, por un lado, de representación y defensa, y la vinculación que tenemos pues con las universidades, con los centros de investigación, con las administraciones, etc. La Federación participa también en todas las actividades de difusión, porque tenemos un efecto multiplicador que otras organizaciones pues no lo tienen. Este proyecto tiene el objetivo de encontrar soluciones innovadoras a la problemática de los cotonet, de los pseudocóccidos, sobre todo el cotonet de Sudáfrica en cítricos y otras especies en el cultivo de caqui. Lo que se pretende es, con sustancias naturales y con métodos novedosos de aplicación, pues encontrar soluciones innovadoras para este problema que es bastante serio en nuestros cultivos. Desde el punto de vista del contexto actual, de la normativa, de las exigencias del Pacto Verde, de la nueva PAC, todo lo que tiene que ver con agroecología, con digitalización, agricultura de precisión, son propuestas muy interesantes que nos tienen que ayudar pues eso, a encontrar las mejores soluciones en ese contexto.